Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos que hablaros de muchas noticias que han estado surgiendo, hemos tenido un primer vídeo también del día de hoy bastante interesante que os recomiendo que veáis y todos los temas que os vamos a comentar en este van a estar detallados en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a comenzar y vamos a empezar hablando acerca de unas palabras que dio Fernando Alonso sobre la situación dentro del equipo Aston Martin y después de un fin de semana que fue mucho más positivo de lo que lo estaban siendo los últimos, que sigo diciendo, sigo repitiendo esto, que habrá alguien que pueda decir ya lo has comentado, sí, pero hay mucha gente que quizá no lo ha escuchado. Siguen llegando muchas opiniones del hecho de es insuficiente, desde luego, y esto no han dicho que no han dicho lo contrario desde Aston Martin, o que el resultado estuvo condicionado porque no estaba ni Ferrari ni Red Bull, y eso desde luego ni siquiera desde Aston Martin niegan que su posición es ser novenos y décimos, es ser el quinto equipo, pero es que en las últimas carreras incluso había ocasiones en las que se llegaba a dudar, por lo que haber tenido un fin de semana tan sólido, sin problemas, porque oye, han quedado por delante de los dos Ferrari o de Checo Pérez porque ellos han fallado. No ha sido el caso de ninguno de los dos Aston Martin, tuvieron buen ritmo de carrera, así que es un fin de semana bastante positivo. Y veníamos de unos fines de semana que eran todo lo contrario, bastante negativos. Aunque Mónaco se podría haber conseguido mucho mejor resultado, lo gestionó mal Aston Martin, especialmente la comparativa buena es Imola, porque es un circuito más tradicional, que es un circuito más habitual, básicamente no tienes tantos problemas por el tráfico y aún así vimos a un Alonso caer en Q1, Stroll cayó en Q2, luego Stroll pudo remontar un poco en carrera, pero aún así también no era demasiado bueno el resultado que obtuvo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en Imola y por qué están siendo bastante positivos? Porque sí, ellos han dicho en varias ocasiones, y si lo vais a escuchar a Alonso en estas palabras que va a dar, que ellos eran conscientes de que Montreal iba a ser un circuito en el que se iban a adaptar mejor. Y al final esto tiene mucho sentido. Luego os explicamos específicamente por qué Barcelona, que es el siguiente, ellos creen que no. Pero Montreal, en un circuito que tiene 3 rectas largas con DRS, que sabemos que Aston Martin es uno de los equipos que el DRS es más eficiente en esta temporada, es uno de los equipos que mayor velocidad punta alcanzan, etc. No es un circuito con mucha degradación, al final eran características que les venía también bastante bien, pero que independientemente de eso, viendo el panorama en las últimas carreras, incluso llegaban a tener dudas, porque sobre todo el coche no se sentía bien, con el coche ninguno de los dos pilotos estaba cómodo y ambos coincidían en decir que era un coche complicado para conducir. Eso es lo que salen muy contentos de Canadá, porque no ha sido el caso. Considera Fernando Alonso que de verdad se han mostrado más competitivos y saben que, llega a comentar al final del vídeo lo que ya os hemos dicho esta semana, las informaciones que han ido surgiendo, que van a llegar nuevas novedades y esperan mantener este nivel de competitividad. I think a combination of the two. We are happier with the car now. We understood few things, and I think we are more competitive. But at the same time, we had in the calendar Montreal as one of the best tracks for us for our package. Question mark what is going to happen in Barcelona, but I know the team is working flat out to bring also new parts to the next race, and hopefully we keep this level of competitiveness. Porque sí, aunque lleguen más novedades, el objetivo es por mantenerse en este nivel de competitividad. Ya han conseguido hacer funcionar un poco mejor el coche, como lo hemos visto en este fin de semana. ¿Por qué se ha sentido mejor el monoplaza? Bueno, pues porque han traído ciertas reformas, ciertos retoques en las piezas que llevaron en Imola, que ahora se ha sentido mucho mejor y el coche ha sido más fácil de conducir sin esos problemas que tuvieron en el Gran Premio de Emilia-Romagna. ¿Han funcionado aquellas mejoras? Pues al igual que en Imola, era muy pronto quizá para decir si han funcionado, si no han funcionado, también es muy pronto para ahora decir si las de Canadá, con los cambios que ha habido, porque en Canadá, en Canadá no ha habido pieza nueva. Sí que las hubo en Imola, no ha sido una pieza nueva, ha sido una reforma de la propia pieza que tenían, pero aún así es muy pronto para decir si están funcionando o no. Ahora bien, por supuesto, una cosa que hay muchas dudas también, porque por ejemplo ahora se habla de mejoras que puede ir trayendo Aston Martin en las próximas carreras, y hay mucha gente ya con el comentario que es el que tienen de más mejoras para que no funcionen. A ver, es que el punto está en que todos van a ir trayendo novedades. Ahí está la duda, ahí está lo difícil. Aston Martin va a llevar más cosas en Barcelona, pero esperan mantener el nivel de competitividad. ¿Por qué? Porque Aston Martin no es el único equipo que mejora.
Porque Aston Martin no es el único equipo que mete piezas nuevas. Aston Martin está ya hoy en día en una mejor posición que a principios de temporada con su monoplaza. Este coche es más rápido que el de principios de año, pero es más lento que sus rivales, incluso más lento que lo era antes con sus rivales. Ahí está el punto negativo de Aston Martin, que eso es lo que se les critica y que esperemos que sean ya capaces de espabilar en la batalla por el desarrollo. Pero el hecho de seguir trayendo novedades es que si preferís, me refiero, a ver, entended que esto es para los que hacen ese comentario de deberían de dejar de traer también mejoras. Yo creo que deberían de entender mejor el coche, pero para los que hacen ese comentario, básicamente es si preferís que no traigan ni una sola novedad y a final de año están luchando por no quedar 19º y 20º. Porque es que ese es el nivel, todos traen mejoras. RB van a traer mejoras también en Barcelona, Mercedes va a traer mejoras en Barcelona, Red Bull va a traer mejoras en Barcelona, Ferrari, McLaren. Es que seguramente en Barcelona va a ser otro de los circuitos donde más mejoras va a haber, porque es un circuito muy bueno para hacer comprobaciones. ¿Preferís? No, es que las mejoras no han funcionado. No han funcionado como queréis que funcionen, como queremos que funcionen. Me voy a incluir porque queremos que Aston Martin esté más arriba, por supuesto que sí. Pero una cosa es que no hayan funcionado a ese nivel, una cosa es que no estén ahora mismo en la situación en la que estaban el año pasado y otra cosa es que ahora vayan a detener el desarrollo del coche porque es que si no nos está funcionando esto, no estamos llegando al nivel que queremos, no merece la pena seguir. Pues tampoco es ese nivel y van a seguir trayendo mejoras todo el año. Esto ya también lo digo para preparar de ese sentido de va a seguir habiendo informaciones de este fin de semana traen novedades, este fin de semana traen mejoras, porque sí lo va a seguir habiendo porque igual que todo el mundo siguen desarrollando el monoplaza. ¿Han funcionado? Es muy pronto para decirlo, pero al igual que después de Imola se criticaba porque el coche era muy difícil de conducir, por lo menos por ahora ha sido más fácil, seguramente también condicionado por esos test prácticamente que hizo Alonso en Imola, a ver si ahora con este coche más fácil de conducir son más fáciles de consiguen exprimirlo, pero no pensemos que va a ser ese el caso tampoco en el Gran Premio de Barcelona, porque en Montmeló tampoco se espera un rendimiento extremadamente bueno de Aston Martin. Bueno, ya lo ha comentado el propio Alonso en las palabras que os hemos puesto anteriormente, que Barcelona no es el fin de semana que ellos esperan que vaya a ser el mejor, aunque estén trabajando para traer nuevas piezas. ¿Por qué? Pues al igual que Canadá, por ejemplo, si era un circuito que se les adaptaba bien más allá de lo que ocurrió el año pasado, porque este coche es radicalmente diferente, pero Canadá era un circuito en el que, al igual que el año pasado tuvieron un buen resultado, mucho mejor que el de este año, por supuesto, podían conseguir un buen rendimiento. En el caso de Barcelona, y al igual que es radicalmente diferente el coche, aún así en Barcelona no se deberían de adaptar extremadamente bien, especialmente para la carrera. ¿A qué quiero referirme con esto? Primero, va a depender mucho de las temperaturas, y es que es muy difícil ahora mismo predecir qué temperatura hará la próxima semana, porque ahora mismo en España las temperaturas no están siendo demasiado elevadas, o por lo menos donde yo estoy, habrá algún punto en donde sí que lo son. Entonces para la semana que viene es un poco incógnita, porque puede ser que no haya una temperatura muy elevada. Lo lógico es que sí, al final estamos a finales de junio, si la temperatura es muy alta, eso a Aston Martin no le viene extremadamente bien. Aún así, a una vuelta no debería de ser negativo. Tienes una recta de DRS súper larga, de las más rectas largas del circuito, del año, que eso le puede venir bien a Aston Martin. Y luego las curvas en sí, las curvas de velocidad alta, que tiene también bastantes Barcelona, no son las que mejor les viene tampoco. Aston Martin este año está rindiendo mejor en curvas medias, pero bueno, tampoco son las peores, que las peores son de curvas de baja velocidad y de esas no hay demasiadas en Barcelona. A una vuelta no debería de ser negativo el rendimiento del coche, por lo menos luego veremos la comparativa, pero no debería ser el circuito donde peor les venga. Ahora bien, en carrera van a sufrir mucho porque Barcelona es un circuito exigente con los neumáticos, como haga calor más aún, y eso Aston Martin lo gestiona bastante mal este año, así que ese es el motivo por el que en Barcelona no se espera a priori un rendimiento muy alto, aunque Alonso ya ha dicho de a ver si podemos hacer un fin de semana interesante, porque si las mejoras, los cambios que van a introducir funcionan como querríamos, mejor dicho, quizá pueden tener algo mejor rendimiento de lo que ha sido en estas últimas carreras. Independientemente, esto es otra cosa, hablando de lo que hemos comentado antes, una cosa es mejorar el rendimiento y otra cosa es que porque introduzcas un cambio en el alerón vayas a pelear por el podio.
es que la sensación es que parece que la gente piensa que va a llegar una mejora, una única mejora y ya se está peleando por el podio. No, hay que hacer mucho trabajo para llegar a ese nivel más aún. Ahora mismo Aston Martin no está en ese nivel. ¿Las mejoras no funcionan? Sí, sí es que siguen funcionando porque se siguen manteniendo en la misma posición. Lo que pasa es que hay que traer más para conseguir... Hay que traer más que tus rivales y que funcionen mejor que los de tus rivales para poderles recortar. Ese es el punto difícil, así que veremos si lo consiguen hacer. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente de los temas y también vamos a hablar de un equipo que ha presentado problemas este año, primera vez desde 2022 que presentan problemas y realmente podríamos retroceder más atrás aún para decir esto, porque estamos hablando del equipo Red Bull. Este es un problema que realmente ya el año pasado podían tener, porque Singapur también se les dio mal por esta característica, pero aún así con la ventaja que tenían el año pasado, solo lo sufrieron de verdad en ese Gran Premio de Singapur, que no ganaron, el resto todos lo ganaron. Este año ya les está costando bastante más, estamos hablando del equipo Red Bull, por supuesto, y de sus problemas que tienen con los baches y los pianos. Al final ellos lo achacan a que es un problema en las suspensiones, yo no sé si tiene que ver en sí con las suspensiones, porque RB tiene las suspensiones del año pasado, pero el año pasado Red Bull también tenía este problema y RB no lo sufre, independientemente de por qué sea este problema. Desde luego que tienen un problema con esos pianos, no pueden atacarlos, por ejemplo en Canadá, como lo hacen los rivales, y luego con los baches, si es un circuito bastante bacheado, sufren más. Canadá se esperaba un circuito también algo bacheado, pero no sufrieron tanto porque con el reasfaltado parece que eso se ha solucionado, por lo menos este año, luego puede que vuelvan a ir apareciendo, pero habrá circuitos más bacheados, como era el caso de Mónaco, que encima les venga bastante mal. Independientemente, en Canadá tampoco era el fin de semana donde mejor iban a rendir por esta característica, porque es un circuito donde te tienes que subir mucho a ese piano. Gracias a la lluvia, en el tramo de lluvia los tienes que esquivar más que subirte a ellos realmente, pero luego en seco tuvieron que volver a subirse y aún así Verstappen fue capaz de conseguir rendir muy bien. Pero es un problema que tienen que solucionar, es claramente el punto débil que tiene Red Bull especialmente, no han presentado otro punto débil realmente, más ritmo, menos ritmo, depende del circuito, pero punto débil como tal no tienen, salvo este que están ahora mismo. Red Bull trabaja para conseguir solucionarlo, ya han hablado acerca de algunas actualizaciones que van a ir llegando y esperan que de por sí los paquetes que van a ir introduciendo con esto se pueda ir solucionando este problema. Ahora bien, este es un problema que, por ejemplo, retrocediendo al tema de Aston Martin, es algo que les pasó el año pasado a los de Silverstone, que por tratar de mejorar en algunos aspectos, empeoraron en otros. Esto es algo bastante habitual. Es algo que, por ejemplo, con Ferrari también hemos hablado en varias ocasiones de algún problema que puedan llegar a tener, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Que tenían problemas de degradación, si lo tratabas de mejorar, quizá perdías ritmo en general, que Ferrari ha mejorado muy bien el sistema, la degradación en este año, pero eso era para el año pasado. Entonces, el punto está en que si Red Bull consigue solucionar ese problema, quizá te puede perjudicar en otros aspectos. Esto es lo que comenta Max Verstappen, que espera al final que no sea así, que de verdad consigan solucionar ese problema, confirma que están trabajando en ello y con esa solución espera no perder los puntos fuertes que tiene Red Bull. Realmente creo que podemos resolver esto sin influir en cualquier otra parte del coche. Ahora mismo depende más del qué bordillo se trate, porque en Canadá sentí que el problema era inexistente en la carrera, claro, en la carrera con la lluvia. Sabemos que es un punto débil y también sé que estamos trabajando a fondo en ello para intentar solucionarlo, porque realmente siento que es una limitación de rendimiento bastante grande para nosotros en este momento. Luego, por supuesto, también estoy deseando de que lleguen algunos circuitos en los que realmente no necesitamos tomar demasiados bordillos o demasiados baches. Esto es lo que comenta Verstappen, veremos qué es lo que acaba ocurriendo y también queremos hablaros acerca de los motores, porque parece que Red Bull sigue insistiendo en su queja de los motores de 2026. Esto es algo que especialmente se habló el año pasado, porque especialmente Alpine lo hicieron público que Red Bull se estaba quejando y que ellos no iban a aceptar las quejas que estaban haciendo porque ya estaban desarrollando los motores. Esto lo dijeron ellos mismos, que al final el problema está en que el reglamento de motores ya está confirmado, se puede hacer cambios, por supuesto que sí, pero una vez confirmado el reglamento tiene que haber unanimidad, es decir, todos tienen que aceptar ese cambio, con que uno diga que no, no se haría. Ya Alpine dejó claro que ellos no iban a aceptar ese cambio porque no le iban a beneficiar a Red Bull.
Por ejemplo, con el reglamento de chasis todavía puede haber cambios porque todavía no ha ocurrido, no se ha confirmado, quiero decir, eso veremos al final cuando se confirma, pero el de motores no está confirmado, sí que está confirmado, entonces tiene que haber esa unanimidad y Red Bull al final no están yendo, parece ser, por buen camino con ese motor, tampoco van a ser que vayan a ser anticompetitivos, pero no están siendo los más competitivos en la comparativa frente al resto, es la suposición que hay, que yo sigo insistiendo en que no se sabe muy bien porque no puedes compararlo, pero bueno, es la suposición que incluso el propio equipo Red Bull tiene y entonces piden algunos cambios para poder ser más competitivos, pero claro, el problema está en que los rivales no los van a aceptar, que por cierto, ahora os hablamos de esto porque es que otro equipo incluso se ha pronunciado también, pero simplemente deciros con esto, ha habido unos, con lo de ayer que os comentamos, que Red Bull se está quejando de alerones flexibles, ha habido algunos comentarios, que los contesté por supuesto, pero aún así lo dejamos dicho en vídeo, de que Red Bull el año pasado no se quejaba tanto de los rivales. Y a ver, es lógico. Red Bull el año pasado, por cierto, fue el equipo que insistió en quitarle el propio alerón flexible a Aston Martin, que no lo olvidemos, pero independientemente de ello, es claro que 2023 ellos van a estar mucho menos, se van a quejar mucho menos porque no tienen necesidad. Pero como Mercedes en 2020 no se quejaron de nada prácticamente de los rivales porque tenían mucha ventaja, pero en el 21 no dejaron de quejarse de Red Bull. Si provocaron incluso que hubiera cambios en las paradas de boxes, para tratar de perjudicar a Red Bull, que encima no lo hicieron, se perjudicaron más a sí mismos. En 2019 consiguieron ese motor que bueno, era ilegal el motor de Ferrari, pero consiguieron que se lo prohibiera la FIA al final, porque veían que podía ser un rival de verdad duro. Es normal, cuando tienes ventaja te da más igual, cuando tienes tanta ventaja. Cuando no tienes ventaja, pues tratas de hacer también conseguir la ventaja. Si no consigues dentro de pista, conseguirla fuera. Entonces es algo completamente lógico simplemente. Bueno, dicho esto, esta queja que se está haciendo Red Bull intentando hacer cambios en el reglamento de motores, por parte de la FIA, Nicolás Tombazis ha hablado y ha dicho que no cree que en general, si hay una queja de un equipo con el reglamento de motores, si se propone, los equipos vayan a decir que no. Oye, no sé si Nicolás Tombazis ya del tiempo que no está en un equipo de Fórmula 1 se ha olvidado de la competitividad que hay y si puedes perjudicar a un rival lo vas a hacer, porque efectivamente desde el equipo Mercedes Toto Wolff se ha pronunciado y ha dejado claro que ellos no van a aceptar ya ningún cambio en el reglamento de motores, por mucho que en sí además se está hablando que el motor Mercedes es uno de los que mejor van de cara a ese 2026, que repito, al igual que Red Bull tiene la suposición de que no van muy allá, tampoco sabemos si de verdad Mercedes va a estar en una buena posición, que seguramente pues sí, pero que quiero decir que es que no se puede comparar, que solo están haciendo simulaciones en un mundo virtual ahora mismo, el año que viene serán en pista, pero es que además ahí tampoco se podrá comparar contra los otros porque no habrá trasvase de información, no habrá trasvase de datos. Bueno, independientemente de esto, al final es algo lógico si un equipo está mostrando debilidad, sea de verdad, no sea de verdad, Mercedes desde luego que no va a aceptar ese cambio, ya ni siquiera porque les pueda beneficiar o perjudicar al otro equipo, porque incluso a lo mejor ese cambio te podría a ti beneficiar si lo piensas fríamente, quizá, quiero decir, a lo mejor no, a lo mejor incluso a ti te perjudicaría, entonces claro, no lo vas a aceptar, pero es que al final el punto ya no está en eso, ya no está en si vas a salir beneficiado o no, el punto está en que el desarrollo de motores ya está bastante avanzado, se lleva ya un año y poco trabajando en estos motores, entonces al final no tiene sentido ahora hacer cambios de reglamento. Es como si en noviembre del año que viene se pide un cambio de reglamento de chasis cuando ya se lleva casi un año trabajando en los coches de 2026, pues no lo van a aceptar. En cuanto a la unidad de potencia, el barco ha zarpado. Hay equipos que sienten que están en una cuerda floja y hay otros equipos que sentirán que han hecho un buen trabajo. Este tipo de luchas es normal cuando hay nuevos reglamentos. Creo que en lo que respecta al chasis es posible que tengamos que hacer algunos ajustes, pero en cuanto al motor, el proceso está demasiado avanzado. Y lo último que queremos hablaros es con respecto, vamos a continuar con Red Bull prácticamente, con la familia Red Bull, todo este final de vídeo ha sido con respecto a ellos, pero vamos a hablar sobre Daniel Ricciardo y unas palabras en las que ha confirmado primero que él quiere llegar a Red Bull y luego que su objetivo es acabar retirándose ahí, incluso pese a la renovación de Checo Pérez, que ya sabemos que ocurrió la semana pasada, se anunció antes del Gran Premio de Canadá, pero aún así Ricciardo ha confirmado que efectivamente él regresó a Fórmula 1 para subir a Red Bull.
Esto ya lo ha dicho Ricciardo y hemos insistido muchísimo en ello, incluso cuando Ricciardo no dejaba caer esto, pero es que ya hubo un momento en el que dijo, sí, mi objetivo en Fórmula 1, al final mi objetivo en RB, en Alfa Tauri, es regresar a Red Bull, porque no tiene sentido que Ricciardo volviese para correr en Alfa Tauri si no es intentando llegar a Red Bull. Ya confirmaron desde el propio equipo, confirmó Christian Horner, si no recuerdo mal, que la intención de que Ricciardo corriese en Alfa Tauri era para probarlo por si podían subir la Red Bull. Esto insisto porque hay mucha gente, hay muchos informadores, hay muchos opinadores en este sentido, mejor dicho, que decían, no, Ricciardo no va, Red Bull no se está planteando siquiera subir a Ricciardo, no es una opción. Otra cosa es que fuera una opción porque dependía del propio rendimiento, pero que el objetivo con Ricciardo era probarlo para ver si podía subir a Red Bull, vamos, es que si no, no lo intentan, por mucho que De Vries no estuviese rindiendo bien. Entonces ahora ya, habiendo renovado también Checo Pérez, Daniel Ricciardo ha hablado de esto, donde confirma que efectivamente será el objetivo, pero sigue siendo su objetivo ahora mismo retirarse en Red Bull. No creo que signifique nada la renovación de Checo Pérez eso es todo. No lo veo como, tal vez no voy a tener una oportunidad o algo así. Todavía es un lugar en el que me encantaría terminar mi carrera, hablando de Red Bull, pero en el corto plazo eso no va a suceder. Todavía era una especie de objetivo final subir a Red Bull, pero ahora estoy aquí y para quedarme tengo que hacerlo bien y conseguir más puntos, y soy feliz haciéndolo aquí. Creo que el equipo está haciendo un buen trabajo para ayudarme con eso, con el objetivo de conseguir más puntos, así que solo depende de mí. Ahora bien, Ricciardo no tiene sentido que siga en RB y no tiene sentido Red Bull seguir queriéndolo en RB si no le ves potencial para Red Bull, porque si lo ves potencial para Red Bull, lo subes. Pero si no le ves potencial para Red Bull, ¿de qué te sirve en un equipo que al final lo tenías para llevar a pilotos a Fórmula 1 ocupándolo un piloto de 30 y pico años? Un piloto de 30 y pico años que encima no está rindiendo bien, no está rindiendo como quieres que rinda, ese es el punto. Ya este último fin de semana ha habido muchas críticas a Daniel Ricciardo. Bueno, ha habido una crítica muy directa de Jacques Villeneuve, en la cual la verdad que yo sí que he dicho que estoy medio de acuerdo, por mucho que Ricciardo se lo haya tomado mal, por mucho que las formas de Jacques Villeneuve no fuesen las correctas, quizá, pero sí que es verdad. Yo no digo que Ricciardo no tenga que seguir en Fórmula 1. A mí Ricciardo me cae genial, a mí era uno de mis pilotos favoritos, ahora mismo no está en el mejor rendimiento posible y no creo que sea desde luego el peor piloto de la parrilla. Ahora bien, no tiene sentido que siga en un equipo como RB, pero es que ni para él. Yo que, por ejemplo, digo que era uno de mis pilotos favoritos, yo no le quiero ver en Alfa Tauri. Si ese medio año en el que subió, bueno, pues a ver si tiene nivel para Red Bull, si sube entonces estará en Red Bull, si no, no tiene sentido seguir. Y no tiene sentido que siga ahí el año que viene al final, porque tendría sentido si se va a un Alpine, por ejemplo, regreso a Renault en este caso, si se marcha a un Haas incluso, tendría más sentido que en este equipo RB. Además, ya no es el punto de eso, ha recibido bastantes críticas y demás, pero el punto no está ahí, sino que incluso desde el propio equipo, desde el propio Red Bull, el entorno Red Bull, dudan de la continuidad de Ricciardo porque se están planteando qué hacer con Liam Lawson, un Liam Lawson que le tienen que dar ese puesto antes de que empiece septiembre. Si no se lo dan, será libre de luchar por otro asiento. Yuki Tsunoda está confirmado, eso está claro. Decía Helmut Marko cuando le preguntan sobre la alineación de RB para el próximo año, que recordemos que Tsunoda ha renovado también este último fin de semana. En el caso de Liam, está con RB en cada carrera y estamos en estrecho contacto. Hay una cláusula con él y si no le ofrecemos un asiento en activo, quedará libre para otros equipos. Esto es lo que dijo Helmut Marko en este último fin de semana y ahí ya se ven esas dudas porque repite, lo ha dicho en varias ocasiones sobre esa cláusula, que aún así, desgraciadamente, creo que si Lawson no sube en RB lo va a tener muy complicado porque a lo mejor otro equipo no confía en él, pero está ahí y Red Bull tampoco se la quieren jugar a no le vamos a dar el hueco a ver si nadie lo ficha y que a lo mejor alguien sí lo pueda fichar, y yo creo que sería un error por parte de Red Bull no darle la oportunidad a Lawson. Entonces yo viendo ya estas dudas
No sé qué ocurrirá con Ricciardo, pero no tiene mucho sentido incluso seguir en RB para él mismo. Ahora, aunque quieras llegar a Red Bull, mantén buena relación con Red Bull, pero propon incluso tú de no sé, si también tiene que encontrar otro hueco. Es que a lo mejor no lo consigue, pero tienes que, yo creo que tendría que intentar otro hueco en otro equipo, probarse en otro ambiente y ya si consiguiese de verdad ese objetivo de volver a Red Bull, que no tiene pinta de que lo vaya a conseguir, pues genial, pero Red Bull además no tendría sentido que por parte de Red Bull continuasen con él en el equipo, pudiendo perder a Liam Lawson. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.